Avanzando con el curso vamos a mirar en el presente video las características del concreto y para ello nos vamos a remitir a la NSR 10 capítulo 5, calidad del concreto, mezclado y colocación. Debemos saber que todos los procesos que se generan del diseño y la construcción de una edificación están marcados y supervisados y controlados con todos los parámetros de la NSR 10 y debemos, tanto en el diseño como en la construcción, cumplir con esas normas. Y vamos a encontrar allí algunas características en cuanto a los materiales, en las características del concreto y en las características del acero. Vamos a mencionar las características en cuanto a la colocación del concreto. Para la preparación previa al concreto se debe incluir lo siguiente: todo equipo de mezclado y transporte del concreto debe estar limpio. Nada de dejar el vibrador sucio, las carretillas, los baldes y demás, debe estar limpio. Deben retirarse todos los escombros y el hielo donde lo haya de los espacios que serán ocupados por el concreto. El encofrado o formaleta debe estar recubierto con un desmoldante adecuado. Ya hoy día no es común usar la grasa y el ACPM, hay desmoldantes adecuados para evitar que se peguen las formaletas y que sea más sencillo su retiro y que no le vayamos a quitar el recubrimiento. Las unidades de albañilería o bloques de relleno en contacto con el concreto deben estar debidamente humedecidas. El refuerzo, el acero, debe estar completamente libre de hielo de otros recubrimientos perjudiciales. El agua debe ser retirada del lugar de la colocación del concreto antes de depositarlo, y esto pues es una recomendación ya que el agua afecta directamente la resistencia del concreto. La superficie del concreto endurecido debe estar libre de lechada y de otros materiales perjudiciales o que no son adecuados allí. Algunas recomendaciones en cuanto al mezclado. Es importante que todos sepamos de dónde se saca la resistencia. La mezcla que vamos a hacer no la sacamos simplemente, no vamos a mezclar con 6 bultos, con 7, no. Debemos hacer la consulta al ingeniero o arquitecto encargado de la obra, el cual nos dirá que se hizo un ensayo de diseño de mezcla, del cual se sacará la cantidad de cemento utilizada por cada bulto, por cada metro cúbico de mezcla. Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y la mezcladora debe descargarse completamente antes de que se vuelva a cargar. Nada de que solamente darle una vueltica cuando mezclábamos a pala. En la mezcladora debemos garantizar que el tiempo de mezclado sea uniforme. El concreto premezclado debe mezclarse y entregarse de acuerdo con estos requisitos. El concreto premezclado es el que viene de planta. El concreto mezclado en obra se debe mezclar de acuerdo con lo siguiente: debe tener una mezcladora, se debe hacer con mezcladora, debe girar a la velocidad recomendada por el fabricante. No es que cogemos y le ponemos el acelerador a la mezcladora y ya estuvo el concreto, no, hay una velocidad a la que viene diseñada y sobre esa velocidad debe trabajar. El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos después de que todos los materiales estén dentro del tambor. Es decir, después de que incorporemos todo allí debemos mezclar 1 minuto y medio para garantizar una mezcla uniforme. Adicionalmente, el manejo, la dosificación y el mezclado de los materiales debe cumplir con unas normas que seguramente nos las indicará el supervisor de la obra, que los maestros deben conocer, y en su defecto también la interventoría. Además, se debe llevar un registro para identificar el número de tandas de mezclado producidas, la dosificación del concreto producido, la localización aproximada de la estructura, la hora y fecha de mezclado y de su colocación. En cuanto al transporte, el concreto debe transportarse desde la mezcladora al sitio final de colocación, utilizando métodos que eviten que el concreto se segregue, es decir, que quede la grava y que se le salga la pasta. El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto en el sitio sin que se segreguen los componentes. Por ejemplo, es muy común cuando mezclamos en una parte alta y se bota el concreto hacia abajo, eso se llama segregación, o al contrario, tenemos el concreto abajo, lo subimos con la pluma
al segundo piso y allí pues obviamente todos estos procesos hacen que se segregue el material, es decir, lo más, digamos, la pasta se salga y quede en el fondo la grava. Estos son requisitos básicos que debemos conocer todos en cuanto al cumplimiento de las normas. Estimado amigo, si usted no tiene claro el procedimiento, vale la pena que busquemos la manera de investigar y consultarlo. Recuerde que el éxito de los concretos pues está dado por el cumplimiento de estas normas. Si no se da, es posible que tenga algunas dificultades con los supervisores de la obra, como el interventor o el ingeniero o arquitecto residente de la obra. La colocación del concreto debe depositarse lo más cerca posible de la ubicación final, es decir, no es recomendable tener y mezclar un concreto y llevarlo 200 metros. Sin embargo, pues habrán ocasiones en que toca hacerlo así. La colocación debe efectuarse a una velocidad que el concreto conserve su estado plástico, es decir, que esté todavía fluido, y no que vayamos a mezclar, digamos, un pedazo de viga y a las 3 horas otro pedazo porque quedan lo que se llaman juntas y eso pues no debe ser así. No debe colocarse en la estructura concreto que haya estado endurecido parcialmente. No debe utilizarse concreto que después de preparado se le adicione agua ni que haya sido mezclado después de su fraguado inicial. Una práctica muy común de algunos oficiales es, déjeme la blandita. No, eso no aplica aquí. Debe tener un asentamiento de 3 pulgadas, máximo 4, es decir, que sea un concreto duro que permita el acomodarse con el vibrado y que garantice la resistencia final. Una vez iniciada la colocación del concreto, debe colocarse en una operación continua hasta que se termine el llenado del panel o sección. No es que no dejemos la viguita por la mitad porque es que llegó la hora del almuerzo, no. Es necesario terminar de manera adecuada todos los procesos y es el ingeniero quien decide dónde se debe dejar la junta. La superficie de las capas colocadas entre encofrados verticales por lo general debe estar a nivel, para que sirva de enrace, ¿no? Cuando colocamos las formaletas de una viga, pues debemos procurar que quede a nivel porque procuramos que nos sirva para correr sobre ella la boquillera. Todo concreto debe compactarse cuidadosamente, es decir, aplicarle el vibrador adecuado. Y en lo que corresponde al curado, no es más que mantener húmedo el concreto para evitar la pérdida excesiva de humedad, lo que hace que se pierda la resistencia. En otros tiempos se utilizaba agua durante 7 días. Sin embargo, hoy día hay productos como el antisol y otros que se le aplican una sola vez e impiden que se salga el agua. Entonces, esta es una buena manera de recurrir a ese manejo del concreto. Y hay otros requisitos para clima frío y cálido donde pues primordialmente hacen la recomendación de que el concreto no se instale en condiciones muy extremas de clima o de frío. En el capítulo 6 se menciona por la norma las cimbras y encofrados o formaletas, eh, de la manera adecuada para que puedan trabajar. Sin embargo, pues esto ya es un tema específico de otro curso, por tanto solamente lo mencionamos allí.